2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad nos encontramos en una nueva clase de la asignatura de Comunicación, Lenguaje y Literatura. Mi persona, Ruth Catherine Rivas Mariscal, les va a explicar lo que es el contenido de el género narrativo y específicamente la novela. Así que empecemos. Bien, vamos ahora a diferenciar entre autor y narrador. Empezamos. El autor es quien escribe la novela o el texto narrativo. En cambio, el narrador es quien nos está relatando la historia. Por tanto, un autor va a utilizar diferentes tipos de narrador para relatarnos la historia. Tenemos el narrador omnisciente. Este es un narrador que no aparece dentro de nuestra novela, dentro de la historia como un personaje. Simplemente es una voz. Es como un Dios que nos ve. Conoce absolutamente todo de los personajes. Lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan, lo que imaginan, conoce todo de los personajes. Utiliza la tercera persona porque nos va a hablar acerca del protagonista. ¿Qué es lo que le ocurre al protagonista? Otro es el narrador testigo. Este es igual que una cámara filmadora, simplemente nos narra qué es lo que hacen nuestros protagonistas o nuestros personajes principales. No aparece dentro de la historia como un personaje, utiliza la tercera persona, pero ¿cuál es la diferencia con el narrador omnisciente? La diferencia es que el narrador testigo solo narra lo que ve. En cambio, el narrador omnisciente conoce todo lo que siente, lo que piensan cada uno de los personajes. Vamos con un tercer tipo de narrador, que es el narrador protagonista. El narrador protagonista es cuando el personaje principal relata su historia. Por tanto, utiliza la primera persona gramatical, es decir, yo, porque la historia va a girar alrededor de mí como personaje principal. Continuamos. Tenemos el narrador de segunda persona, llamado así porque está escrito utilizando la segunda persona gramatical, el tú. Es decir, que el autor se dirige directamente al lector. Tenemos un ejemplo. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín, sucio y barato. Tú releerás. Segunda persona porque el autor, el narrador, se dirige al receptor. Continuando, tenemos el narrador de perspectiva múltiple. Este es el tipo de narrador más empleado por los autores, porque le da una mayor versatilidad a la narración, a la historia. Es decir, que el autor utiliza diferentes narradores. Puede ser un narrador omnisciente en un inicio, puede saltar a un narrador protagonista, a un narrador testigo, puede retomar un narrador omnisciente, un narrador personaje secundario, narrador de perspectiva múltiple cuando se utilizan diferentes narradores, ya sea omnisciente, observador, protagonista, de segunda persona. Muy bien, ahora vamos a ver algunos textos y vamos a ir identificando qué tipo de narrador es el que aparece en estos. Gregorio pasaba la noche y los días sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta, se haría cargo de los asuntos de la familia como antes. En su mente aparecieron de nuevo después de mucho tiempo
el jefe, el empleado. Analizamos el texto y vemos que este es un narrador omnisciente, porque nos va hablando de qué es lo que piensa. A veces pensaba, en su mente aparecía, y utiliza la tercera persona gramatical. Vamos con el siguiente ejemplo. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa. Lee los titulares por encima de su hombro. Pepe procura enterarse. Aquí tenemos un narrador observador. Quien nos está contando la historia no es un personaje y nos va relatando acerca de Don Pablo. Simplemente nos relata qué es lo que ve. Vamos con el siguiente ejemplo. Sentía náuseas de muerte después de tan larga agonía. Y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. ¿No es suficiente este primer párrafo para identificar que este es un narrador protagonista? Porque utiliza la primera persona. La historia gira alrededor de mí. Dice, sentí náuseas de muerte. Me desataron. El protagonista relata su historia. Continuamos. A las 3 en punto de la tarde estaba en Baker Street, pero Holmes no había regresado todavía. La casera me informó que había salido de la casa poco después de las 8. Si analizamos, este es un narrador de personaje secundario, porque quien nos está relatando la historia es un personaje secundario, pero lo está haciendo desde la primera persona. Nos relata la historia de ¿quién? De Sherlock Holmes, que es el protagonista. Ahora vamos a ver los tipos de novela. Tenemos una gran variedad según el contenido que se presenta en estas historias. Tenemos 2 grupos, que serían las novelas realistas y novelas fantásticas. Tenemos históricas, sentimentales, costumbristas, sociales, psicológicas, regionales, caballerescas, policíacas y de ciencia ficción. Muy bien, vamos a explicar cada una de estas brevemente, las características principales y cómo diferenciarlas o reconocerlas. Así que empecemos. Una novela histórica es Juan de la Rosa. ¿Por qué? Porque nos va relatando algún acontecimiento histórico real, hechos históricos de la vida, y alrededor de este el autor va generando una serie de acciones, acontecimientos, sucesos, lo mismo que personajes. En Juan de la Rosa nos va a hablar acerca de los levantamientos que se dan para la independencia. Tenemos la novela sentimental A María de Jorge Isaac, donde el tema central es el amor, el desamor y cómo viven cada uno de estos personajes este sentimiento. Continuamos. Una novela costumbrista sería la Chascañao. ¿Por qué son costumbristas? Porque el autor prioriza la descripción de costumbres propias de algún contexto o alguna región. Por ejemplo, tradiciones, forma de vestir, alimentación, cosmovisión, ideología propios de ese contexto. Novela social, tenemos como ejemplo La niña de sus ojos, donde va planteando algún problema que existe dentro de la realidad social. Es decir, el tema no es algo ficticio, el problema existe en la vida real. Continuamos. Novela psicológica. Tenemos como ejemplo La Metamorfosis de Franz Kafka, que nos plantea algún problema, algún tema psicológico que es lo más esencial para los protagonistas, alrededor del cual gira toda la historia. Otro ejemplo sería Crimen y Castigo dentro de novela psicológica. Continuamos con nuestros tipos.
Novela regional, La Vorágine, donde el tema central es la región, el contexto. El autor se centra en describir cómo es el contexto en el que se van a desarrollar todas las acciones. Puede ser un bosque, una ciudad. Con eso finalizamos el primer grupo de novelas realistas. Pasamos a lo que son las novelas fantásticas. Empezamos con las novelas caballerescas. En las novelas caballerescas vamos a tener como personajes a los caballeros, princesas, reinas, duques, condes, que van a buscar o van a tratar de defender el honor de su rey. Continuando, tenemos lo que son las novelas fantásticas. En las novelas fantásticas, el autor va a crear mundos, personajes fuera de la realidad. Pueden ser sirenas, ogros o cualquier personaje que no exista dentro de la realidad, pero sí en la imaginación. Tenemos las novelas policíacas. Novelas policíacas tienen como personaje principal a un policía, a un investigador o un detective que busca resolver algún crimen. Este crimen puede ser un asesinato, un robo, un secuestro, y toda la historia gira en base a la búsqueda del culpable. Y por último tenemos las novelas de ciencia ficción. Estas se van a ubicar en un tiempo futuro, por ejemplo, el año 2500, el año 3000. ¿Cuál va a ser el espacio en el que se desarrollan? Puede ser una nave espacial, otro planeta, nuevos mundos. ¿Quiénes van a ser los personajes? Androides, robots, seres que van a surgir a partir del desarrollo de la tecnología, que van a tener armas láser, viajes en el tiempo, cosas que se van a ver basadas con la tecnología. Con esto tenemos lo que son los tipos de novela. Bien, ahora reflexionamos acerca de cuál es la importancia de las novelas dentro de la vida real, cuál es el peso y cuál es la prioridad que le asignamos a estos relatos, cuáles son los beneficios que nos da. Muy bien, nos despedimos y finalizamos nuestro contenido. Hasta una nueva oportunidad, se despide su profesora Ruth Catherine Rivas Mariscal. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.